La mayoría de la gente cree que el objeto más valioso para una persona sin hogar es el dinero, o la comida, o una manta gruesa. Y suena lógico, porque desde fuera todo parece reducirse a hambre y frío. Pero en la calle, lo que realmente vale no siempre es lo que más brilla, ni lo que parece más importante desde una vida normal, sino lo que te permite controlar el día siguiente. Y cuando una persona pierde el control del día siguiente, empieza una caída lenta donde cada problema pequeño se vuelve enorme. Lo que casi nadie entiende es que vivir sin hogar no significa solo no tener techo. Significa no tener un lugar estable donde guardar cosas, donde secar ropa, donde cargar un teléfono, donde dormir sin que te despierten, donde recuperar fuerzas sin miedo. Significa que cualquier cosa que poseas está expuesta a 3 amenazas constantes: el clima, el robo y el desgaste. Si llueve, todo se moja. Si hace frío, todo se endurece. Si te duermes, alguien puede llevarse lo único que tienes. Y si caminas, todo se rompe con el tiempo. Por eso, el objeto más valioso no es el que te da un momento de alivio. Es el que te sostiene durante semanas, el que no se agota rápido, el que multiplica tus posibilidades en más de un área de supervivencia al mismo tiempo. Y ahí aparece la primera gran sorpresa. Para muchas personas sin hogar, el objeto más valioso no es una tienda de campaña, ni un saco de dormir, ni un abrigo enorme. El objeto más valioso suele ser algo pequeño, barato, fácil de perder, y aún así, tan importante que hay gente que se pelea por él. Un encendedor. Un encendedor parece una tontería hasta que recuerdas que el fuego no es solo calor. El fuego es la diferencia entre beber agua fría o beber agua caliente, entre comer comida cruda o comer comida cocida, entre soportar una noche helada o recuperar algo de temperatura, entre quedarte quieto y congelarte, o poder calentar las manos lo suficiente como para volver a sentir los dedos. Para alguien con casa, el fuego es comodidad. Para alguien sin hogar, el fuego es una herramienta de 4 funciones en una sola. Calienta, cocina, esteriliza, señaliza, y lo hace con un nivel de eficiencia que casi ningún otro objeto alcanza. En invierno, una llama pequeña puede cambiar por completo la forma en que el cuerpo vive la noche. No hace falta una fogata enorme. De hecho, una fogata enorme suele ser un problema, porque atrae miradas, atrae quejas, atrae riesgos. La gente que vive en la calle y sabe lo que hace aprende a trabajar con calor discreto, con fuego contenido, con llamas pequeñas que hacen el trabajo sin anunciar su presencia. Pero la verdadera razón por la que un encendedor se vuelve tan valioso no es solo lo que puede hacer, sino lo que puede evitar. Puede evitar que una persona coma algo que le caiga mal, puede evitar que el frío le destruya el sueño durante días, puede evitar que el cuerpo se desgaste tan rápido que ya no pueda moverse con normalidad. Porque hay algo que sucede cuando el frío gana varias noches seguidas. El cuerpo se vuelve lento, la mente se nubla, la motivación se derrumba, y la supervivencia se vuelve más difícil con cada amanecer. Una persona sin hogar no solo tiene que aguantar, tiene que seguir funcionando, tiene que seguir caminando, tiene que seguir resolviendo, tiene que seguir buscando recursos. Y eso significa que el fuego no es solo calor para la noche, es energía para el día siguiente. El encendedor además tiene una cualidad que lo hace todavía más brutalmente valioso. Funciona cuando casi todo lo demás falla. Las cerillas se mojan, las cerillas se rompen, las cerillas se gastan rápido. Un encendedor, si se mantiene seco, puede producir miles de encendidos, miles. En una vida donde cada recurso se mide, eso es una locura. Por eso, muchas personas sin hogar que aprenden a sobrevivir con experiencia desarrollan hábitos muy específicos con los encendedores. No los dejan sueltos, no los prestan con facilidad. Los guardan como si fueran documentos, los envuelven, los protegen del agua, los esconden y, si pueden, tienen más de uno, porque perder el único encendedor puede ser una crisis real. Y aquí aparece la parte incómoda que la mayoría no quiere escuchar. El objeto más valioso en la calle muchas veces se vuelve valioso porque la calle te obliga a vivir en un nivel de fragilidad extrema. Un objeto pequeño puede definir si comes caliente o no comes, si te calientas o no te calientas, si te enfermas o aguantas. Y esa fragilidad crea una tensión constante. Por eso, cuando alguien dice, solo es un encendedor, está hablando desde una vida donde el calor está garantizado. En la calle, el calor no está garantizado. Y cuando no está garantizado, el encendedor se convierte en una llave. Pero el fuego por sí solo no resuelve todo. De hecho, hay una verdad que las personas sin hogar aprenden muy rápido. El fuego puede darte calor durante un rato,
pero cuando el fuego se apaga, el frío vuelve con más fuerza. Y si te quedas dependiente del fuego, estás construyendo una supervivencia que se rompe en el momento en que no puedas encenderlo. Ahí es donde entra el segundo objeto que muchos consideran obvio, pero que en realidad tiene un significado mucho más profundo. Porque un saco de dormir no es solo una manta grande. Es una habitación portátil. Es un refugio que no cierra a las 6 de la tarde. Es una barrera entre el cuerpo y el suelo. Es el lugar donde una persona puede dejar de temblar lo suficiente como para dormir. Y dormir en la calle no es descanso, es reparación. Lo que ocurre después es que la historia cambia de escala. Porque si el encendedor es el objeto que te permite encender la supervivencia, el saco de dormir es el objeto que te permite sostenerla. Y entre ambos se forma un sistema. Fuego para crear calor puntual, saco para conservarlo, cuerpo para administrarlo. En la siguiente parte, vamos a entrar en ese segundo nivel, donde el objeto más valioso deja de ser solo lo que calienta y se convierte en lo que te permite sobrevivir sin depender de la suerte cada noche, incluso cuando el clima cambia, incluso cuando llueve, incluso cuando la ciudad te expulsa. Porque en la calle, lo que vale no es lo que te ayuda un día, lo que vale es lo que te ayuda a no caer mañana. Si el encendedor representa la capacidad de iniciar calor y de transformar el entorno inmediato, el segundo objeto que compite por el título del más valioso es el que permite que ese calor no se pierda en cuestión de minutos. Porque generar calor es difícil, pero conservarlo es todavía más crítico cuando no tienes paredes sólidas, ni calefacción estable, ni garantía de que mañana podrás repetir el proceso. Para muchas personas sin hogar, ese objeto es un saco de dormir de calidad decente, incluso aunque esté usado, remendado o encontrado en una donación. Desde fuera puede parecer simplemente una manta con cremallera, pero en la calle se convierte en algo mucho más serio, una habitación portátil que no depende de que alguien te deje entrar. El saco de dormir no solo cubre el cuerpo por arriba, sino que lo envuelve, lo aísla y crea una cámara de aire alrededor de la piel. Esa cámara de aire es la clave, porque el aislamiento real no es la tela, sino el aire atrapado que la tela mantiene quieto. Cuando el aire no se mueve, el cuerpo puede calentarlo y mantenerlo. Cuando el aire se mueve, el frío arrasa con todo. Aquí aparece una diferencia brutal entre tener un saco de dormir adecuado y no tenerlo. Una persona que duerme solo con mantas en la calle depende mucho más del entorno. Si el viento cambia de dirección, si alguien mueve una manta, si una esquina queda expuesta, el calor se pierde rápidamente. En cambio, un saco bien cerrado reduce ese riesgo, porque el aislamiento se mantiene pegado al cuerpo aunque el entorno cambie. Además, el saco cumple otra función silenciosa: protege del suelo. Mucha gente piensa que el frío viene de arriba, pero el suelo absorbe calor con una velocidad impresionante. Si no hay nada que separe el cuerpo de la superficie fría, el calor se drena hacia abajo durante horas. Por eso, quienes tienen experiencia colocan siempre algo debajo del saco, aunque sea cartón o ropa doblada. El saco conserva, pero necesita base. Sin embargo, no todos los sacos son iguales. En la calle, la etiqueta con la temperatura recomendada deja de ser un dato técnico y se convierte en una línea de vida. Un saco diseñado para temperaturas suaves puede ser insuficiente cuando el invierno se pone serio. Y aunque no siempre es posible elegir, cuando alguien consigue un saco preparado para frío intenso, lo protege como si fuera oro. Aquí surge otro detalle que muchas personas sin hogar descubren a la fuerza. Un saco mojado pierde gran parte de su capacidad aislante. La humedad aplasta el aire atrapado y convierte el interior en una cámara fría. Por eso, el saco se guarda enrollado dentro de bolsas plásticas cuando llueve, se eleva del suelo húmedo, se seca siempre que hay oportunidad. Porque perder el saco no es solo perder comodidad, es perder estabilidad. Pero el saco de dormir, aun siendo crucial, no es perfecto. No cocina, no calienta agua, no permite secar ropa. Es un sistema pasivo. Y en la calle, depender únicamente de un sistema pasivo puede ser arriesgado. Por eso el objeto más valioso no siempre es uno solo, sino la combinación de dos que se complementan. El encendedor crea calor, el saco lo conserva. Y el cuerpo, en medio, administra esa energía como si fuera combustible limitado. Sin embargo, hay una tercera pieza que muchas personas sin hogar consideran incluso más importante en la práctica diaria, porque no solo influye en el frío, sino en casi todas las áreas de supervivencia moderna. Un teléfono móvil cargado. Puede parecer extraño colocar un teléfono al mismo nivel que un saco de dormir o un encendedor, pero en la calle,
el teléfono se convierte en herramienta multifunción. Permite encontrar comedores, horarios de refugios, alertas de clima extremo, oportunidades de trabajo informal, mensajes de familiares, mapas, contactos de asistencia. Permite pedir ayuda, permite no estar completamente desconectado. En invierno, el teléfono también sirve para algo más sutil pero vital: anticipación. Saber que una ola de frío se acerca permite prepararse, buscar refugio, organizar recursos. No enterarse puede significar enfrentarse a menos 20 grados sin aviso. Por eso, mantener el teléfono cargado se vuelve casi obsesivo. Se buscan enchufes en bibliotecas, estaciones, centros comerciales, se utilizan baterías externas cuando es posible. Se protege el dispositivo del frío, porque las baterías pierden carga más rápido en temperaturas bajas. El teléfono no es lujo, es red. Y aquí aparece una verdad incómoda. En la calle el objeto más valioso no siempre es el que abriga el cuerpo, sino el que conecta con el mundo. Porque una persona aislada tiene menos opciones. Y menos opciones significan más riesgo. Pero incluso el teléfono tiene límites. Puede quedarse sin batería, puede romperse, puede ser robado. Y cuando eso pasa, la supervivencia vuelve a depender casi exclusivamente de lo físico: calor, aislamiento, descanso. Lo que empieza a quedar claro es que el objeto más valioso no es simplemente el más caro ni el más grande, sino el que multiplica posibilidades, el que funciona en más de un escenario, el que sigue siendo útil cuando todo lo demás falla. En la siguiente parte entraremos en una dimensión todavía más profunda, donde el objeto más valioso deja de ser algo que se compra y empieza a ser algo que se construye con el tiempo. Porque en la calle hay algo que no se ve, no se toca, pero que puede pesar más que cualquier saco de dormir. Y cuando se pierde, duele más que perder cualquier objeto material. Hasta ahora hemos hablado de objetos físicos: el encendedor que crea fuego, el saco de dormir que conserva calor, el teléfono que conecta con el mundo y amplía las posibilidades. Todos son cruciales. Todos pueden marcar la diferencia entre una noche soportable y una noche peligrosa. Pero hay algo que muchas personas sin hogar descubren con el tiempo y que cambia por completo la perspectiva sobre qué es realmente valioso. Porque en la calle, el objeto más valioso no siempre es el que llevas en la mochila. A veces es el que llevas en la cabeza: la experiencia. Puede sonar abstracto, pero en un entorno donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas, la experiencia se convierte en una herramienta tangible. Saber dónde dormir sin que el viento te golpee directo. Saber qué zonas de la ciudad son más seguras después de cierta hora. Saber qué comedores sociales reparten porciones más consistentes o cuáles permiten repetir. Saber qué lugares tienen enchufes accesibles y cuáles no. Todo eso no ocupa espacio, pero tiene un peso enorme. Una persona recién llegada a la calle puede tener un buen saco de dormir y un encendedor, y aún así pasarla peor que alguien con equipo más básico pero años de experiencia. Porque la experiencia reduce errores. Y en la calle, los errores cuestan caro. La experiencia también enseña a reconocer señales que desde fuera pasan desapercibidas. Por ejemplo, identificar cuándo una nube anuncia lluvia antes de que caiga la primera gota, para proteger el saco de dormir. O saber que cierta zona se vuelve más ventosa a medianoche por cómo se canaliza el aire entre edificios. O entender que dormir demasiado expuesto puede atraer problemas antes del amanecer. Ese conocimiento no es teórico. Es acumulado a fuerza de noches mal pasadas y lecciones duras. Y cuando alguien lo adquiere, lo protege con el mismo celo con el que protegería un encendedor. Pero la experiencia no llega sola, se comparte. Y aquí aparece otro objeto que, aunque no se pueda guardar en una mochila, es vital en la vida sin hogar: la red. Una red de personas que se avisan entre sí cuando llega una ola de frío, que comparten información sobre refugios temporales, que advierten sobre zonas peligrosas, que intercambian recursos cuando uno pierde algo importante. Esa red no siempre es formal. A veces son conversaciones cortas bajo un puente. A veces son números intercambiados en un comedor social. A veces es simplemente saber quién suele dormir en la misma zona. En invierno, la red puede salvar vidas. Si alguien nota que otro está demasiado quieto o no responde, puede intervenir. Si alguien consigue una manta extra, puede compartirla. Si alguien sabe de un lugar más protegido, puede avisar. La supervivencia en frío extremo se vuelve menos individual y más colectiva. Y aquí es donde el concepto de objeto más valioso empieza a cambiar por completo. Porque un encendedor puede perderse, un saco puede romperse, un teléfono puede apagarse.
pero la experiencia y la red, una vez construidas, no desaparecen con facilidad. Sin embargo, hay algo todavía más delicado que muchos consideran el verdadero núcleo de todo: la identidad. Cuando alguien pierde su hogar, pierde más que paredes, pierde rutina, pierde estructura, pierde privacidad, pierde la sensación de pertenencia. Y en medio de esa pérdida, mantener un objeto personal que no esté directamente ligado a la supervivencia puede parecer irrelevante, pero no lo es. Una fotografía, un documento importante, una carta, un recuerdo pequeño que no tiene función térmica ni tecnológica, pero que sostiene algo interno. Ese objeto puede ser el ancla que evita que la persona se disuelva en la rutina fría de la calle. Porque la supervivencia no es solo física, es mental, y cuando la mente se rompe, el cuerpo sigue el mismo camino. Por eso, algunas personas protegen una fotografía con más cuidado que su propia ropa. No porque la foto caliente, sino porque recuerda quién eres más allá de la calle. Y recordar quién eres puede ser lo que te empuje a buscar ayuda, a levantarte una mañana más, a no rendirte cuando el frío parece interminable. Lo interesante es que estos niveles se superponen. El objeto más valioso puede ser diferente según el momento. En una noche de viento extremo, será el saco. En un día lluvioso, será la bolsa impermeable que protege todo lo demás. En una emergencia médica, será el teléfono cargado. En un invierno largo, será la red de personas que te respalda. Y eso revela algo profundo. En la calle, el valor no es fijo, cambia según el contexto. Lo que hoy te salva puede no ser lo más importante mañana. En la siguiente parte vamos a cerrar el círculo, porque hay una dimensión final que reúne todo lo anterior y que redefine por completo la pregunta inicial. No se trata solo de qué objeto es más valioso, sino de qué objeto tiene el poder de devolver algo que parece perdido cuando alguien vive sin hogar. Y cuando se entiende eso, la respuesta deja de ser obvia. Cuando se mira todo lo anterior en conjunto, el encendedor que permite crear fuego, el saco de dormir que conserva calor, el teléfono que conecta con recursos, la experiencia que evita errores, la red que multiplica posibilidades y el pequeño recuerdo que sostiene la identidad, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata solo de qué objeto es más útil en una noche fría o en un día lluvioso, sino de cuál tiene el poder de alterar el rumbo entero de una persona sin hogar. Porque sobrevivir es una cosa, salir de la calle es otra muy distinta. En ese punto, el objeto más valioso para muchas personas sin hogar no es el que calienta el cuerpo ni el que ilumina la oscuridad, sino el que abre puertas reales. Y ese objeto suele ser algo que cabe en un bolsillo, que no abriga, que no cocina, pero que define el acceso a casi todo lo demás. Un documento de identidad. Puede parecer simple, casi burocrático, pero en la práctica es la llave que separa la supervivencia diaria de la posibilidad de reconstrucción. Sin identificación oficial, conseguir trabajo formal es casi imposible. Acceder a ciertos refugios es más difícil. Solicitar ayudas estatales se vuelve un laberinto. Abrir una cuenta bancaria, alquilar una habitación, incluso registrarse en algunos programas sociales requiere ese pequeño rectángulo de plástico o papel. Cuando una persona pierde su hogar, a menudo pierde también documentos en el proceso. En un desalojo, en un robo, en una mudanza forzada, en una noche de lluvia. Recuperarlos puede ser lento, complejo y en algunos casos costoso. Y mientras no los tenga, su margen de movimiento se reduce drásticamente. Por eso, cuando alguien en la calle logra conservar su identificación, la protege con una atención casi obsesiva. Se guarda en bolsas impermeables, se esconde entre capas. Se mantiene separada del resto de objetos para evitar que se moje o se rompa. Porque perder un saco de dormir duele, pero perder la identidad oficial puede cerrar oportunidades durante meses. Aquí es donde el concepto de objeto más valioso se vuelve más profundo. El encendedor ayuda a pasar la noche. El saco de dormir ayuda a resistir el invierno. El teléfono ayuda a conectarse. Pero la identificación ayuda a cambiar de escenario. Y cambiar de escenario es lo que muchas personas buscan, incluso cuando parecen resignadas. Esto no significa que todos tengan acceso inmediato a una salida. La realidad es compleja. Hay barreras de salud mental, adicciones, falta de redes familiares, traumas acumulados. Pero incluso en medio de esas dificultades, el documento de identidad representa una posibilidad. Representa la opción de intentar algo distinto cuando surge la oportunidad. Sin embargo, incluso más allá del documento físico, hay un último nivel que redefine completamente el título de este video.
El objeto más valioso para una persona sin hogar puede ser la esperanza estructurada. No la esperanza vaga de que algo mejorará, sino la esperanza concreta apoyada en información, en recursos conocidos, en planes pequeños pero reales. Esa esperanza muchas veces se sostiene en algo tan básico como una libreta con direcciones de centros de ayuda, horarios de comedores, contactos de trabajadores sociales, números importantes escritos a mano por si el teléfono se queda sin batería. Esa libreta puede parecer insignificante, pero cuando el teléfono falla, cuando no hay internet, cuando la memoria está saturada por el estrés, tener la información escrita puede marcar la diferencia entre quedarse paralizado o actuar. Lo que empieza a quedar claro es que el valor en la calle no está en el lujo ni en el tamaño del objeto, sino en su capacidad de ampliar opciones. El objeto más valioso es el que te da margen. Margen térmico, margen energético, margen social o margen de futuro. Y aquí aparece una verdad que incomoda. Para alguien con casa, muchos de estos objetos son secundarios. Un encendedor es algo que se pierde sin importancia. Un saco de dormir es algo guardado en un armario. Un documento es algo que rara vez se piensa. Pero cuando todo lo demás desaparece, esos mismos objetos se convierten en pilares. La vida sin hogar obliga a reducir el mundo a lo esencial. Y en esa reducción, cada objeto debe justificar su peso. Debe servir para más de una cosa. Debe proteger más de un frente. Debe durar. Al final, el objeto más valioso no es universal. Cambia según la estación, según la ciudad, según la persona. Para alguien en invierno extremo será el saco de dormir. Para alguien buscando trabajo será la identificación. Para alguien aislado será el teléfono cargado. Para alguien recién llegado será el encendedor que le permita no pasar frío esa primera noche. Pero todos comparten algo en común. No son lujos. Son herramientas de supervivencia y de posibilidad. Y quizá la lección más fuerte de todas es esta. Cuando se pierde el hogar, el valor de las cosas se redefine por completo. Lo que antes era cotidiano se convierte en esencial. Lo que antes parecía pequeño se vuelve enorme. Y lo que antes se daba por hecho, se convierte en la línea que separa resistencia de colapso. Porque en la calle, el objeto más valioso no es el que impresiona. Es el que te permite seguir adelante un día más, hasta que ese día se convierta en una oportunidad distinta.